vamos a comenzar a trabajar con lo que son pues la definición de fórmula, ¿no? Vamos a ir comenzando a ir desglosando nuestra definición para poder ir viendo qué es una fórmula de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, la definición que tenemos ahí en el libro nos dice que una fórmula la podemos describir como una ecuación que calcula un valor nuevo a partir de valores existentes. O sea que a partir de valores que ya tenemos previamente en nuestra hoja de cálculo, vamos nosotros a calcular un valor nuevo, ¿sale? O sea, puede ser una suma, una resta, una multiplicación, combinaciones de estas, ¿sale? Entonces tenemos que, ahí nos dice que podemos crear una amplia diversidad de fórmulas, desde fórmulas que van a ejecutar operaciones aritméticas simples como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, hasta fórmulas que, digamos, que analicen un modelo más complejo de otras fórmulas, ¿no? Entonces, porque de hecho, cuando empezamos a manejar fórmulas más elaboradas, más complejas, nosotros podemos ir pues identificando que en realidad son fórmulas relacionándose con otras fórmulas, ¿no? Entonces, muchas fórmulas sencillas pueden formarnos una fórmula más compleja, ¿no? Entonces, tenemos que una fórmula puede contener números, puede contener operadores matemáticos, referencias a celdas o incluso funciones, ¿vale? Todavía no hemos visto la definición de función, pero yo también puedo, mediante operadores matemáticos, mediante operadores lógicos, por ejemplo, crear fórmulas que trabajen con funciones, ¿sale? Entonces, una fórmula debe de cumplir con la siguiente sintaxis, ¿sale? Aquí, por ejemplo, aquí también lo tengo, ¿no? De hecho, es lo mismo. Vamos a verlo desde acá, ¿no? Entonces, aquí nos dice que la sintaxis de una fórmula es la siguiente. Bueno, antes de que yo las lea, ayer platicábamos y anteriormente ya hemos platicado sobre que una sintaxis es lo que viene siendo las reglas para escribir en un lenguaje, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a escribir en el lenguaje que maneja Excel para poder indicarle que me resuelva las fórmulas que yo quiero, ¿sale? Y como vimos el día de ayer, la sintaxis para la resolución de fórmulas es similar o es igual prácticamente digamos que al lenguaje matemático, donde tengo que tener en cuenta que voy a manejar jerarquías con los signos, ¿sale? Entonces estas jerarquías, pues van a modificar la manera en cómo yo debo de escribir la fórmula, ¿sale? Para lograr lo que yo quiero, ¿sale? Y además de eso, tengo ahí 4 puntos, tenemos aquí mencionados 4 puntos que son básicos para la creación de una fórmula. O sea, para que una fórmula se pueda considerar fórmula, tiene que cumplir estos 4 puntos, ¿sale? El punto número 1 es de que en Excel, cada que vamos a iniciar una fórmula, tenemos que anteponer el signo de igual. Y no es nada más para las fórmulas, aplica para las funciones, aplica para las referencias, ¿sale? Que al inicio de, digamos que la instrucción que nosotros vamos a mandar a Excel, siempre tenemos que iniciar con el signo de igual. Esto para que Excel pueda detectar que lo que estamos escribiendo no es una cadena de texto, ¿ok? Sino es básicamente el inicio de una instrucción, ¿sale? Número 2, cada una de las fórmulas va a necesitar uno o más operadores.
Aquí nos dice aritméticos, pero pues también podemos crear fórmulas lógicas. Entonces, en este caso, los operadores aritméticos pues no necesariamente tienen que ir, sino pueden ir los operadores lógicos. Pero lo que podemos ver aquí es que al menos vamos a necesitar un operador, ya sea aritmético, ya sea lógico, para poder crear una fórmula. Número 3. Cada fórmula va a incluir 2 o más valores que se van a combinar, ¿sale? Junto con lo que vienen siendo los operadores, ¿sale? Entonces tenemos valores que también son llamados operandos y tenemos lo que vienen siendo los operadores, ¿sale? Y aquí nos dice que cada uno de nuestros operandos puede ser un valor lógico que no va a cambiar, o sea, es un valor constante, puede ser una referencia de celda o una referencia a un rango, puede ser un rótulo, un nombre o una función, ¿sale? O incluso alguna otra fórmula, ¿no? Se van combinando y van creando lo que vienen siendo estas fórmulas, ¿sale? Entonces, estos 4 puntos son los que me dicen a mí cómo digamos que se distribuye o se compone lo que viene siendo la sintaxis de una fórmula, ¿sale? O cómo puedo yo identificar una fórmula, ¿ok? Y aquí en esta imagen, vamos a poner la pluma. Está. Aquí en la siguiente imagen tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, déjenme. Ok. Esto que tenemos acá es, pues digamos que la sintaxis de una fórmula, ¿sale? O sea, la sintaxis básica de una fórmula, ¿no? Entonces, esta es mi sintaxis. Vamos a ponerle básica o general de una fórmula, ¿sale? Entonces, aquí tengo que, según mi punto número 1, que nos decía que tenemos que iniciar con el signo de igual, ¿sale? Entonces, una fórmula, y no solamente las fórmulas, referencias, funciones, entre otras cosas, siempre van a iniciar con el signo de igual. Prácticamente cuando nosotros le vayamos a dar una instrucción a Excel, debemos iniciar con el signo de igual, ¿sale? Entonces, mi punto número 2 me dice que necesito al menos un operador, ¿no? Entonces, aquí tengo un operador, ¿sale? Y que estos operadores necesitan relacionarse con 2 operandos, ¿no? Entonces, aquí nos dice, cada fórmula utiliza uno o más operadores aritméticos y número 3, cada fórmula incluye 2 o más valores que se combinan mediante operadores aritméticos. Entonces, aquí tenemos nuestros valores que cumplen con lo que es el punto 3, ¿sale? Y ahora bien, estos valores pueden ser constantes, aquí lo tenemos, punto 4, pueden ser constantes, pueden ser referencias, pueden ser funciones o incluso pueden ser fórmulas. Y tenemos una lista un poquito más larga aquí, rangos, por ejemplo, pero esto digamos que engloba más, engloba bien básicamente todo lo que podemos usar, ¿no? Entonces, aquí tenemos que en cuanto a mis operadores, yo puedo manejar operadores aritméticos. Perdón. A ver, permítanme, algo le moví. Ahí está, perdón. Tenemos operadores aritméticos y tenemos operadores lógicos. Estos los vimos el día de ayer.
Entonces tenemos que aritméticos, suma, resta, multiplicación, división. Lógicos, tenemos los de mayor que, menor que, etc. ¿Sale? Ahora bien, esto es en cuanto a mis operandos, ¿sale? En cuanto a los valores o también llamados operadores que puede llevar una función, vamos a manejar estos tres ahorita, pueden ser valores constantes, ¿sale? Un valor constante es, por ejemplo, cuando yo mando una operación como la siguiente, ¿no? Como la que tenemos aquí, que es decir, 2 más 2. Es lo que tenemos aquí. Este es un ejemplo de una fórmula que está trabajando con valores constantes, ¿no? Entonces, esta fórmula cumple porque tenemos el signo de igual, cumple número 1, tenemos un operador, cumple número 2, tiene dos valores, número 3, y en este caso mis valores son constantes, ¿sale? Entonces, esto cae dentro de lo que viene siendo la sintaxis de una fórmula, ¿sale? Es una fórmula bien escrita, ¿sale? Ahora bien, en cuanto referencias, bueno, vamos a entrar más aquí en las constantes, porque en las constantes yo puedo trabajar con constantes numéricas, ¿sale? Que aquí el ejemplo está con constantes numéricas, 2 más 2, ¿sale? Puedo trabajar con constantes alfanuméricas, ¿sale? Y puedo trabajar con constantes lógicas. Numéricas son de menos infinito a más infinito, ¿sale? O al menos las cantidades que nos permite Excel, porque hay ciertos números que no pueden ser representados pero es un número muy grande que no puede ser representado dependiendo de la arquitectura de la computadora, ¿no? Pero básicamente es casi de menos infinito a más infinito, ¿no? Constantes alfanuméricas pueden ser combinaciones de números con letras, pueden ser letras solas, pueden ser símbolos, combinaciones números con símbolos, con letras, etcétera, ¿no? Entonces todo lo que no sea netamente número se considera como alfanumérico. Y tenemos un tercer tipo de valor constante o de valor, o sea, tenemos tres tipos de valores que vienen siendo los valores lógicos, y sus constantes de estos valores lógicos solamente pueden ser dos, verdadero o falso. Son los únicos dos valores lógicos que trabajamos, ¿sale? Falso y verdadero. ¿Ok? Luego tenemos que mis valores que van en la fórmula pueden ser también referencias. Y aquí tenemos un ejemplo. Puedo sumar el contenido de la celda A1 con el contenido de la celda A2, ¿sale? Al hacer una referencia, más adelante vamos a ahondar en ello, pero debemos de saber que cuando yo hago esto de decir que una celda es igual a otra celda, en este caso A1, yo lo que estoy haciendo es que estoy tomando el valor que en el momento en que se está haciendo el cálculo tenga A1, ¿sale? Entonces, al momento de que yo cambio el valor en A1, va a cambiar el valor en lo que viene siendo mi fórmula, ¿sale? Entonces, la diferencia de decir que A1 más A2 a decir 2 más 2 es que si luego en A1 yo quito el valor de 2 y pongo 3, en una fórmula escrita con referencias, el resultado se va a modificar de manera automática, cosa que no va a pasar cuando trabajo con constantes. Con constantes yo tengo que cambiar manualmente los valores, ¿sale?, de una fórmula. Y obviamente esto no es algo deseable. ¿Por qué? Porque al estar modificando la función tantas veces, cada que yo haga una modificación, ¿sale?, en lo que voy a lograr a la larga es de que de repente, bueno, no necesariamente, pero aumenta el riesgo a que yo pueda cometer un error,
¿sale? Un error al momento de volver a escribir la fórmula, aparte de que voy a estar retrabajando cada que yo tenga que modificar. Entonces, regularmente, la mayoría de las ocasiones, vamos a trabajar con valores de referencias, ¿sale? Van a ser valores variables porque van a variar dependiendo del valor de la celda donde estemos haciendo referencia. Y sí vamos a usar constantes, pero cuando nosotros sepamos que el valor que estamos sumando, multiplicando o que estamos utilizando en la operación que nosotros estemos necesitando, va a ser un valor que no va a cambiar. Va a ser un valor fijo que no se va a modificar. ¿Sale? Y luego, todavía no hemos visto funciones, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos, en este caso, manejar una suma, perdón, sí, es una suma de dos valores, pero donde uno de esos valores es una función, ¿sale? Esto que yo tengo acá es una función, es la función suma que ustedes ya han usado. Quizás no la han escrito, pero ya la han usado en los ejercicios de la unidad 4, en los ejercicios de la unidad 3, donde teníamos que hacer autosuma, ¿sale? Entonces, Excel en esos casos, en esos trabajos, automáticamente ponía la función suma. Yo nada más tenía que percatarme de que el rango que estaba yo escribiendo lo estuviera yo escribiendo de una manera correcta, ¿no? O seleccionando las celdas correctas que se fueran a sumar, ¿no? Y en el caso del segundo valor que tenemos en esta fórmula, aquí, es una constante, ¿sale? Entonces, aquí tenemos una combinación de una suma de un valor que es función con un valor que es una constante, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de funciones, estos que tenemos acá. Aquí yo tengo una función de texto donde estoy concatenando, ahí está, donde estoy concatenando el hola, ¿sale? La cadena de carácter hola. De hecho, creo que lleva comillas, perdón. Esto debe ir así. Y aquí debe llevar comillas, ¿no? ¿Sale? Entonces, este operador que yo tengo aquí es un operador que me permite concatenar. Concatenar significa unir cadenas, ¿sale? Entonces, con eso estamos uniendo dos cadenas de texto, ¿sale? A una secuencia de letras o caracteres se le llama cadena de texto, ¿sale? Para que se quede mejor comprendido. Y aquí pues yo estoy diciendo que si verdadero es igual a falso, pues esto me va a revolver un valor falso, ¿no? Aquí estoy comparando con una operación lógica, la operación lógica de igual. Fíjense, aquí el signo de igual está siendo usado al inicio de esta fórmula, al igual que en estos dos ejemplos, pero aquí lo estamos volviendo a usar, pero ya lo estamos usando como un operador, ¿sale? Un operador lógico para validar si es igual, ¿sale? Entonces es lo que tenemos aquí. Entonces aquí estamos diciendo verdadero es igual a verdadero, pues esto me va a devolver un falso, porque pues verdadero no es igual a verdadero, ¿no? Es falso. Entonces son ejemplos así rapiditos de fórmulas, ¿ok? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Todo comprendido. Perfecto. Ok. Entonces vamos a continuar. Vamos a trabajar aquí. Luego tenemos nuestra definición de función, ¿sale? Vamos a ver.
tenemos que una función se define como una fórmula que se encuentra predefinida por la hoja de cálculo, que opera sobre uno o más valores, ¿sale? En este caso, en la función, a los valores se les suele llamar argumentos o también se les suele llamar parámetros. Entonces, cuando yo esté hablando, explicando algo y escuchen que yo diga un argumento o un parámetro, es lo mismo, ¿sale? Son valores que llevan las funciones, ¿sale? Entonces, vuelvo a comenzar la lectura. Nos dice que una función se define como una fórmula predefinida por la hoja de cálculo que opera sobre uno o más valores en un orden determinado, o sea que tiene una estructura y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que lo contiene, ¿sale? O sea que yo puedo escribir una función solita en una celda para obtener un resultado, ¿sale? ¿Cuál va a ser el resultado? El que me va a devolver la función, ¿ok? O también puedo agarrar y usar una función como parámetro de una fórmula, ¿sale? O incluso puede ser parámetro de otra función, ¿sale? Entonces, aquí tenemos que la sintaxis de la función, de hecho, vámonos aquí al PowerPoint. Ahí está. Tenemos que una función, bueno, aquí ya lo leí, pero mi sintaxis es la siguiente. De nueva cuenta, signo de igual. Iniciamos, signo de igual, ¿sale? Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis, ¿sale? Y esto ahorita lo vamos a desglosar. Nos dice que los argumentos pueden ser valores constantes, ya saben, número, texto, lógicos, pueden ser fórmulas, pueden ser funciones o pueden ser también, aquí no está, pero pueden ser referencias, pueden ser rangos, ¿sale? Y los argumentos deben de separarse por una coma, ¿sale? Entonces, esto también cae o sea, es necesario para una función, ¿ok? Y aquí tenemos la sintaxis, vamos a ponerla aquí, es una sintaxis general de una función, ¿sale? Y aquí sí, en el caso de las funciones, esto que estamos viendo acá es mi sintaxis general que me va a servir para, pues digamos que para generalizar, ¿no? Pero en el caso de las funciones, cada función tiene una sintaxis única. Bueno, no única, hay sintaxis que son compartidas, pero a lo que voy es de que cada función tiene su sintaxis, ¿sale? Entonces, la manera de escribir la función suma puede ser similar a la manera de escribir la función promedio. De hecho, es similar, pero tenemos funciones como la función ahora, que me sirve para dar la fecha del día de hoy con la hora. Es una función que no lleva argumentos, no lleva parámetros, ¿sale? Entonces, la sintaxis de esa función es diferente a la función suma, que la función suma puede llevar muchos argumentos, ¿sale? Entonces, aquí es donde cada función va a tener su propia sintaxis, ¿ok? Entonces, lo que nosotros debemos de saber si vamos a trabajar con una función, número 1, tengo que saber las reglas para poder escribir una función, que es mi sintaxis general, ¿sale? ¿Cuáles son las reglas para mi sintaxis general? Número 1, signo de igual, ¿no? Iniciamos con signo de igual. Número 2, el nombre de la función, me parece que lo dice. Bueno, no lo dice, pero obviamente tenemos que poner el nombre de mi función, ¿no? Y la función, cuando queremos comenzar a enviar nosotros los parámetros,
tenemos que agarrar y mandar paréntesis, ¿no? Ahí lo dice, argumentos o valores de entrada siempre van entre paréntesis, ¿no? Entonces, mi número 2 está aquí. Y cada paréntesis que abre, pues es un paréntesis que tenemos que cerrar, ¿no? Entonces, aquí tenemos número 2. Entonces, es una función. Aquí tengo que poner el nombre de la función para poder llamarla. Indicarle a Excel que voy a trabajar con la función suma, como en este ejemplo. ¿Sale? Abrir paréntesis. Hay que tener algo en claro, ¿no? En una función, yo debo de abrir paréntesis y cerrar paréntesis para poder indicar que estoy mandando los argumentos, ¿sale? Pero si este argumento que voy a mandar acá es un argumento, no sé, es una operación aritmética y necesito agrupar por paréntesis, también los puedo escribir, solamente que esos argumentos, digamos que esta es la función suma, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo digo que esto es igual a suma, pero aquí adentro abro paréntesis, que es de pero aquí adentro yo quiero decir que esto es igual a 2. Ay, perdón, es que oprimo el botoncito de la pluma y no está. Puedo decir que esto es igual a 2 más 2 entre 2 y utilizo paréntesis aquí para agrupar y decir que se sume primero antes de dividir, ¿sale? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que estoy indicando que voy a agrupar con estos paréntesis, pero estos paréntesis son independientes de los que van afuera, Y también si yo aquí digo que esto va a ser la suma, perdón, voy a manejar el promedio, ¿no? Voy a manejar el promedio. Voy a sumar como otro parámetro el promedio. Entonces aquí abro paréntesis para la función promedio, ¿sale? Entonces voy a salir de aquí porque ya me estoy quedando ahí. No puedo borrar. Voy a abrir mejor acá. Vamos a trabajarlo aquí. Entonces, ahí está. Vamos a trabajarlo así. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo mi función. Iniciamos. Es mi función suma. Y en esta función suma yo tengo 2 más 2 entre 2. Pero aquí voy a usar un paréntesis que de hecho vamos a borrar. Y vamos a pintarlo con color, ¿no? Vamos a poner aquí el color rojo. Y vamos a decir que esto es igual a 2 más 2 entre 2. Y este paréntesis que abre y cierra aquí corresponden al parámetro, ¿sale? Ahora bien, en mi parámetro yo tengo que dividir por comas, ¿sale? Pongo una coma porque ese es el punto 3, ¿no? Punto 3 o punto 4, no me acuerdo ahorita cuál, pero que me dice que entre cada uno de los parámetros que yo voy a mandar los voy a dividir por comas, ¿sale? Entonces vamos a mandar mi parámetro 2 y en este caso mi parámetro 2 va a ser una función, que en este caso la función se va a llamar promedio. Ojo, aquí estoy invocando o estoy llamando a una función dentro de otra función, ¿sale? Pero ya no estoy poniendo el signo de igual, porque solamente se pone al inicio de la instrucción, ¿sale? Entonces, aquí puedo decir que este es el promedio de A1 hasta, vamos a mandarle un rango hasta A100, ¿no? Cerramos el paréntesis de la función promedio, ¿sale? Vamos a abrir de nuevo una coma para indicarle que le vamos a mandar otro parámetro, un parámetro nuevo. Y aquí le vamos a sumar 10, ¿no? Ahí está. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta cerrar.
el paréntesis de la función suma, ¿sale? Entonces, aquí estoy cumpliendo con lo siguiente. Vamos a agarrar esta que tenemos aquí. Y aquí estoy cumpliendo con lo siguiente, ¿no? Estamos usando el signo de igual, estamos iniciando, estamos escribiendo el nombre de nuestra función, estamos cumpliendo con el paréntesis de entrada, ¿sale? Y estamos cumpliendo con lo que vienen siendo las comas para separar los parámetros, ¿sale? Y pues en este caso, aquí yo tengo un parámetro que es una fórmula. Tengo un parámetro que es una función. Y tengo un parámetro que es una constante, ¿sale? Es una constante de número, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de una función, ¿sale? Entonces, es lo que yo tengo acá con mi definición de función, ¿sale? ¿Dudas, preguntas antes de que continúe? Ninguna. Ok. Bueno. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Llevamos un poquito todavía. Ok. Entonces, este dibujito que tengo acá me está representando, o digamos que es una representación visual de lo que viene siendo una función, ¿no? Una función, esta es una función muy general, ¿sale? Entonces, es nuestra representación visual muy general de una función, ¿sale? Entonces, por ejemplo, una función, vamos a verla como una caja negra, ¿sale? Vamos a manejar el concepto de caja negra, que es de que yo sé que tengo que enviarle parámetros y lo que suceda dentro de la caja negra no me interesa, o sea, no me interesa del todo, solamente me interesa saber el resultado, ¿sale? Entonces, nosotros veíamos en nuestra definición de función que en realidad una función es una fórmula que ya está predefinida por Excel, ¿sale? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero sacar un promedio de 5 valores, pues yo tengo que sumar estos 5 valores y dividirlo entre 5. Es un procedimiento que tengo que hacer, sumar los 5 valores y dividirlo entre el número de valores. Es mi fórmula para calcular el promedio, ¿sale? Pues Excel ya tiene una fórmula que me calcula el promedio, sin necesidad de que yo sepa la fórmula para calcular el promedio, ¿sale? O sea, Excel dice, no me importa que no sepas calcular el promedio, que no te sepas la fórmula, tú solamente mándame los valores y yo te voy a devolver el promedio de esos valores mediante mi función promedio, ¿sale? Entonces, alguien ya programó en Excel esa función promedio para que siempre devuelva el promedio dependiendo del número de valores que se le envíen, ¿sale? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Quizás, pues, sacar un promedio no es difícil y yo puedo escribir la fórmula para poder calcular el promedio. Pero igual hay funciones que, aunque se pudieran calcular con fórmulas, puede resultar un poquito complejo. Y además hay funciones que me va a brindar Excel que me van a facilitar mucho los cálculos, ¿sale? Entonces, yo lo que debo de saber es, número 1, como yo les dije, cómo escribir una función, y para eso necesito conocer la sintaxis básica, que es lo que tenemos acá, ¿no? Y luego necesito saber
cuál es la sintaxis propia de la función que voy a utilizar, ¿sale? Entonces, vamos a hablar ahorita de la sintaxis general o de esta representación general visual. Mi función, simple y sencillamente, va a ser, vamos a manejarlo como una caja negra, a la que yo le voy a enviar los argumentos para obtener un resultado, ¿sale? Los argumentos, hay funciones de Excel que requieren que los argumentos yo se los envíe en el orden correcto. Y es ahí donde ya entra la sintaxis particular de cada función, ¿sale? Y cada función me devuelve un resultado. Y este resultado tiene un tipo, que puede ser un valor lógico, puede ser un valor constante, puede ser un valor alfanumérico, ¿sale? Entonces, ¿qué necesito yo saber de una función? Número 1, escribirla, iniciar con el signo de igual, saber que tengo que poner luego el nombre de la función, saber que tengo que abrir paréntesis para enviar los argumentos, ¿sale? Y saber que tengo que poner comas para separar los argumentos, ¿sale? Eso es para poder escribirla. Y necesito saber qué es lo que va a devolver esa función. Si esa función me devuelve un valor lógico, si esa función me devuelve un valor de texto o un valor numérico, ¿sale? ¿Por qué necesito saber qué me devuelve una función? Porque la función la puedo usar dentro de otra función, ¿sale? Y si yo le mando como argumento una función que me devuelva texto, por ejemplo la función suma, que necesitamos valores lógicos, pues me va a marcar un error. ¿Ok? Entonces es necesario saber qué tipo de valor devuelve la función. Y obviamente qué tipo de valores tenemos que enviar. ¿Sale? Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de funciones donde varía lo que viene siendo la sintaxis, ¿sale? Y más que nada varía dependiendo de los números de argumentos que trabaja, ¿no? Por ejemplo, tenemos funciones que no necesitan argumento, ¿sale? Que van con 0 argumentos. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Para la función hoy no es necesario que yo le mande ningún argumento, pero eso no nos exime de tener que abrir y cerrar paréntesis, ¿sale? O sea, tengo que abrir el paréntesis de apertura y tengo que poner el paréntesis de cierre, ¿sale? Aunque dentro no vaya nada. ¿Por qué? Porque es parte de la sintaxis. Entonces, la función hoy, la función ahora, son funciones que trabajan sin argumentos y solamente se abren y cierran paréntesis. Si no abrimos y cerramos paréntesis, vamos a tener error en la función, ¿sale? Tenemos funciones que trabajan con argumentos fijos, ¿sale? Donde tenemos que este es igual, aquí es un ejemplo, perdón, la función redondear. La función redondear trabaja con 2, ¿sale? 2 argumentos. El primero, que es el número que quiero redondear, y el segundo, que es el número de decimales que voy a redondear, ¿sale? O sea, por ejemplo, aquí le digo, redondear 4.5 es mi primer parámetro, el número que quiero redondear, coma, cuántos decimales quiero que redondee, o sea, cuántos decimales va a permitir. Como yo aquí le puse que 0 decimales, o sea que me redondea 0 decimales, el resultado es 5, ¿sale? Entonces, en número a redondear, aquí yo tengo que poner 4.5. Decimales 0, porque no quiero decimales, ¿sale? Y como resultado voy a obtener un número, es un valor numérico, que en este caso va a ser 5, ¿sale? Esta función requiere de los 2 valores, ¿sale? O puedo evitar enviarle el último, si no se lo envío, lo va a tomar como 0, ¿sale? Pero no le puedo mandar un tercer valor, o sea, la sintaxis de esta función es de 2 valores, ¿sale? Y no puedo obviar el primero, ¿sale? Ok. Entonces,
Y otra cosa, no puedo cambiar el orden, no puedo mandar primero los decimales y luego el número a redondear. Tiene que ser como está estipulada la sintaxis de la función redondear. Primero el número a redondear y luego el número de decimales, ¿sale? Y pues este es el ejemplo gráfico del número a redondear, decimales, ejecuta el redondeo y me devuelve un número, ¿sale? Que esto yo lo escribiría así, es igual a redondear 4.5, 0, cierro, paréntesis, número 5. Y hay otro tipo de funciones que su número de argumentos varía, puede variar entre 0 y 255, ¿sale? O incluso más, creo. Son 55, 156, o no sé si ya esté aperturado para más, ¿no? Pero hay ciertas funciones que cumplen con esto. Por ejemplo, la función, aquí le puse redondear, pero no es redondear, es promedio. O, bueno, de hecho es suma, perdón, vamos a ponerla aquí. Perdón, es suma, ¿sale? Me equivoqué, le puse redondear. La función suma, si yo no le mando parámetros, pues no me va a devolver 0, ¿no? Pero si le mando un parámetro, me devuelve el mismo. Si le mando 2 parámetros, me devuelve la suma de esos 2 parámetros, ¿sale? Entonces, yo puedo mandar muchos parámetros para una función suma, o incluso puedo mandar rangos, porque la función suma permite rangos. Eso es otra cosa. Como yo les dije, aquí, en la función redondear, números a redondear solamente me permite números, no le puedo mandar textos, no les puedo mandar rangos. Puedo mandarle referencias, sí, pero no puedo mandar rangos. Tengo que mandar una referencia a un número o una referencia a un valor numérico, perdón. No puedo mandar referencias a valores de texto. Lo mismo con decimales, tengo que mandar un valor numérico, ya sea de referencia o constante, o una función o fórmula que devuelva un valor numérico. ¿Sale? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta también, el tipo de valor que necesita la función. En este caso, suma puede recibir referencias, puede recibir constante, puede recibir funciones, siempre y cuando el resultado de la función o de la fórmula me devuelva un valor numérico o me devuelva un rango. ¿Sale? Entonces, si yo le mando un rango como suma, me va a mandar la suma de todas las celdas que pertenezcan a ese rango. ¿Sale? Entonces, mi función, este tipo de funciones, hay varias, por ejemplo, la función suma, la función promedio, la función máximo, la función mínimo, que son funciones que pueden variar el número de rangos entre 0 y muchos, y que tampoco importa el orden, porque al final lo que hacen este tipo de funciones es que trabajan y dependiendo de lo que vaya a ser la función, va a validar todos los argumentos, y si por ejemplo es un máximo, me va a devolver el que tenga más valor entre todos, ¿no? Entonces, para este tipo de funciones no importa el orden de los argumentos, ¿sale? Y pues podemos mandar desde 0 hasta muchos, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esto lo voy a dejar para luego, porque aquí es ya entrar en combinaciones. Y pues no quiero ahorita, todavía estamos empezando a ver fórmulas y funciones, no lo quiero complicar, ¿sale? Entonces, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Y les voy a pedir que a modo de ejercicio vayan guardándolo para cuando subamos, yo suba lo que es los apartados para que empiecen a subir su portafolio. Que me resuelvan estos 3 problemas. Están en la hoja 122. Son 3 problemas sencillitos, ¿sale? Pero me los van a teclear así en Excel, pero quiero que me los resuelvan. O sea, la solución del problema es que me escriban la fórmula. Aquí todavía no entramos a funciones, ¿sale? Trabajen con fórmulas, que me escriban la fórmula que resuelve cada uno de los problemas, ¿sale?
Y por favor, apóyense en referencias, resuélvanlo con referencias. O sea, por ejemplo, aquí el costo de la comida déjenlo en una sola celda para que al momento de escribir su fórmula puedan usar esa referencia, ¿sale? Y este valor que tiene aquí inicial de 650 pónganlo en una celda aparte o copienlo en una celda aparte también para que trabajen con la referencia hacia ese valor, ¿sale? No lo trabajen con constantes, trabajenlos con referencias. Lo mismo aquí, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí hay que calcular cuánto dinero le queda. Entonces, la fórmula sería el dinero disponible menos lo que viene siendo los gastos, ¿sale? Considerando aquí aquí es 80 por persona y van 2 personas, ¿no? Entonces, todos estos valores que van a ser útiles en la fórmula, pónganlos en celdas separadas, o sea, no junto al texto, para que ustedes puedan usar esas fórmulas como referencias, ¿sale? Y lo mismo va a aplicar para el problema 2 y para el problema 3, ¿sale? Esto es lo que va a quedar como ejercicio, como primer ejercicio de esta unidad, porque todavía hay otro ejercicio, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, algún comentario antes de que finalicemos la clase de hoy?